Hay una versión de ti que trabaja incansablemente, que diseña planes, que establece metas, que se esfuerza. Y luego hay otra versión, una que aparece justo en el último segundo y viene con un martillo en la mano, listo para derribar todo lo que has construido. En tu cabeza existe una especie de arquitecto y demoledor. Ambos viven en la misma casa. Esa llamada que no hiciste, ese proyecto que dejaste al 90%, casi a punto de terminar, la conversación tan honesta que esquivaste justo cuando iba a cambiarlo todo. Todas esas cosas no son descuidos, son obras de una precisión asombrosa. Son pequeños actos de demolición perfectamente calculados para asegurar que ese edificio estructural mental que tienes nunca se termine. Nos pasamos la vida preguntándonos por qué nuestros castillos de arena se deshacen ante la primera ola de dificultad. Y no nos damos cuenta de que con el pie somos nosotros mismos los que invitamos al desastre a pasar. Entonces la pregunta no es por qué fracasamos. La pregunta es ¿por qué nos hemos vuelto tan buenos en el arte de construir nuestra propia ruina? Porque con una mano dibujamos el mapa hacia el tesoro y con la otra lo quemamos antes de siquiera dar el primer paso. Imagina a un actor que ha interpretado el mismo papel trágico durante 20 años. Conoce cada línea, cada gesto, cada pausa dramática, sabe cómo provocar el aplauso de su público. Sabe exactamente cómo caer, cómo expresar dolor, cómo levantarse y cómo volver a tropezar. Es su obra maestra, el trabajo de su vida. El público lo conoce por ese papel, sus compañeros lo conocen por ese papel. Y lo más importante, él se conoce a sí mismo por ese papel. Un día, viene un director y le ofrece un papel protagónico en una comedia. Un papel que es lleno de alegría, de triunfos inesperados, de un amor sencillo, de un amor correspondido. El actor lee el guión y siente pánico, porque no sabe cómo moverse de esa forma. Las líneas le suenan falsas, incluso forzadas. La risa se siente como una mueca, una risa falsa. El final feliz le parece una trampa. Bueno, este ejemplo del actor somos nosotros. Hemos ensayado el guión de la decepción tantas veces que se ha convertido en una segunda piel. Nuestro sistema nervioso sabe cómo gestionar la química de la derrota. Conoce el sabor de la frustración. Sabe esa familiaridad del casi lo logro. El refugio predecible de culpar a las circunstancias o a los demás por nuestros errores o por nuestras fallas. Es un territorio doloroso, sí, pero es un territorio conocido. Cada calle, cada esquina, cada callejón de este barrio de dolor nos resulta familiar. El éxito, en cambio, es una ciudad extranjera donde ni siquiera hablamos su idioma. Cada victoria, por pequeña que sea, nos saca del guión y nos obliga a improvisar. ¿Y qué pasa cuando alguien que lleva toda la vida actuando una tragedia de repente tiene que contar un chiste? Pues se va a congelar. Siente que está haciendo el ridículo, que todos se darán cuenta de que es un impostor. Así que inconscientemente busca la manera de volver a su antiguo papel. Tropieza a propósito, olvida una línea, provoca una pelea detrás del telón, cualquier cosa para regresar al drama de lo conocido, al dolor que, por lo menos, sabe cómo interpretar. Este sabotaje es una forma extraña de lealtad. Es una lealtad a la identidad que hemos construido a través de nuestras heridas. Abandonar este dolor se siente como traicionar a la única versión de nosotros mismos que hemos conocido. Hemos vivido tanto tiempo en una habitación pequeña y oscura que hemos aprendido a amar sus paredes. Nos hemos acostumbrado al espacio limitado,
a la poca luz que entra a través de las rendijas. Hemos decorado esa celda con nuestras justificaciones, con las historias que nos contamos sobre por qué el mundo es un lugar tan difícil y por qué no podemos tener más. Pero un día, sin previo aviso, una de las paredes se derrumba. Y resulta que detrás de esa pared no hay un abismo oscuro. De hecho, muchas veces hay un palacio infinito. Salas y pasillos que se extienden hasta donde alcanza la vista, jardines bañados por el sol, techos altísimos pintados con cielos que nunca habíamos imaginado. Porque la posibilidad es más que una puerta, la posibilidad muchas veces es la ausencia total de los muros. Y en lugar de sentir alivio, sentimos vértigo, un vértigo que paraliza. El terror en esta ocasión no viene de la oscuridad, sino de la luz que es tan cegadora. Porque el problema nunca fue el tamaño de nuestra jaula, sino la posibilidad de que en realidad nunca hubo una. Quiero decir, porque mientras la pared estaba ahí, teníamos la excusa perfecta. La culpa era de la habitación, porque era pequeña, era injusta, era limitante. Éramos víctimas de la arquitectura, de nuestra mente. Pero cuando la pared cae, la excusa se desvanece. Ahora la inmensidad de ese palacio nos hace la pregunta más aterradora. ¿Y ahora qué? Si pudieras ir a cualquier parte, la responsabilidad de elegir el camino ahora es totalmente tuya. Si tienes el potencial de crear cualquier cosa, entonces el resultado de tu vida deja de ser culpa de las circunstancias y de los demás y se convierte en el reflejo y la consecuencia de tus propias decisiones. Ahora tú estás al mando. Ese brillo, ese poder latente que todos sentimos en ese momento de silencio, es la cosa a la que más le teme el ser humano. Por eso lo escondemos bajo muchas capas. Cinismo, procrastinación, falsa humildad. Porque reconocer esto es admitir que el único guardián de nuestra prisión siempre hemos sido nosotros mismos. Ganar, tener éxito, alcanzar nuestro máximo potencial, todo eso implica asumir una responsabilidad total sobre nuestra propia existencia. Y esa carga puede sentirse mucho más pesada que las cadenas amargas. Así que nos apresuramos, vamos y reconstruimos esa pared, ladrillo a ladrillo, para poder volver a la comodidad y a la seguridad de la oscuridad de nuestra queja. Antes de que un edificio se derrumbe, las paredes crujen, se rajan, aparecen grietas, se rompe el techo, el suelo vibra de una forma casi imperceptible. Quiero decir, hay cambios. El cambio de una identidad en la psique funciona de la misma manera. Es un terremoto silencioso que empieza mucho antes de que seamos conscientes de que está viniendo, pero tiene síntomas muy claros. El primero es una extraña pérdida del sabor. Las cosas que antes nos daban consuelo, esa serie, esa rutina de fin de semana, esas conversaciones que giraban siempre sobre los mismos temas, de repente se sienten vacías, huecas, sin sabor. No es que te depriman, pero ya no te nutren, no te alimentan. Eso es tu psique retirando silenciosamente la energía de lo que ya no sirve para dar paso al siguiente nivel de construcción. Luego viene una especie de inquietud física, una sensación de que tienes energía acumulada en el cuerpo y no tiene a dónde ir. Duermes mal, te sientes agitado, como si tuvieras que empezar a correr en cualquier momento, pero no sabes hacia dónde. Esa es la energía del cambio. Está acumulada y está bloqueada. Está esperando el permiso para demoler lo viejo. Y quizás el síntoma más desconcertante es la reacción de tu entorno. Cuando empiezas a cambiar, aunque sea sutilmente,
Te conviertes en un espejo incómodo para los demás. De pronto tu decisión de dejar de beber, de empezar ese proyecto que siempre mencionabas y que nunca empezabas, de hablar con una nueva seguridad, de pronto todo eso actúa como un reflector que ilumina las jaulas de esas personas que te rodean. Y ellos no lo hacen con malicia, pero de repente tus amigos de siempre empiezan a lanzarte preguntas inquietantes. Te has vuelto muy serio. Tu familia puede expresar de pronto una preocupación por tu bienestar. Seguro que eso es lo que quieres. Este fenómeno es una especie de fuerza de gravedad. El sistema al que perteneces, tu familia, tu círculo de amigos, tiene un equilibrio. Tu cambio amenaza con romper ese equilibrio. Y el sistema instintivamente intentará jalarte de vuelta hacia su antigua órbita, al rol que siempre has jugado para que el equilibrio se mantenga. Te vas a sentir solo. Es casi una garantía, porque para construir tu nuevo edificio tienes que pasar un tiempo en un terreno baldío, en el espacio que queda después de la demolición. Y desde afuera, para los que siguen viviendo en sus antiguas jaulas, vas a parecer un loco que acaba de quemar su propio hogar. El autosabotaje entonces no es un simple error, no es una debilidad. El autosabotaje aparece como un mecanismo de defensa, es un intento desesperado de tu identidad moribunda, se está aferrando a la existencia. Es ese viejo actor trágico luchando por su vida. Está aterrorizado porque la comedia no sabe cómo interpretarla. Es el prisionero reconstruyendo la pared de su celda porque le da vértigo la libertad del palacio. Es insoportable. Es una lógica de supervivencia. Aunque la vida que intenta preservar sea una vida pequeña. Estás en proceso de cambiar. Viene algo grande. Y te vas a encontrar en un umbral nuevo, con una oportunidad, con una relación, con un cambio profundo. Y vas a sentir ese impulso familiar de dar un paso atrás, de volver, de quemar tu nuevo mapa, de levantar ese martillo y destruir lo que estás empezando a construir. Detente un segundo. Hazte una pregunta simple, pero que no es sencilla. Cuando te saboteas, ¿quién dentro de ti está protegiendo a quién? ¿Y de qué exactamente lo está protegiendo? Si te preguntas esto con honestidad, la respuesta puede ser muy reveladora. ¿Pero tú qué piensas? Te leo en los comentarios.